Amén y gracias a Dios. Gloria, muchas gracias por hacerte cargo. Bueno, muy buena tarde para todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hágame saber, por favor, si me está escuchando y viendo bien. Y si me está escuchando y viendo bien, pues entonces demos inicio de una vez a la exposición de la palabra de hoy. Recuerde usted que la palabra de Dios tiene que ser expuesta para que pueda ser entendida, ¿no? No es solamente decirla, hay que exponerla. Alguno dirá, hay que explicarla. Sí, pero hay que explicarla por medio de una exposición, que es una cosa completamente diferente. Lo que nosotros hacemos aquí es exponer la palabra de Dios, desglosar la palabra de Dios hasta donde más podamos. Cuando la desglosamos, ese mismo desglose se encarga de hacer que yo la entienda y la entienda bien. Estamos nosotros hablando acerca del tema de Cristo, que es el tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? El tribunal de Cristo es el escenario delante del cual nosotros compareceremos inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. Nosotros hablamos del arrebatamiento de la iglesia. Decimos que queremos que el Señor venga y traslade la iglesia de la tierra al cielo. Pero entendemos nosotros lo que sigue después del arrebatamiento de la iglesia. Entendemos que después del arrebatamiento de la iglesia lo que sigue es la presentación de un informe. Entendemos nosotros que lo que sigue después del arrebatamiento de la iglesia es un cruce de cuentas. Entendemos nosotros cuáles serán los argumentos sobre los cuales nosotros vamos a ser juzgados por el Señor Jesucristo. Entendemos nosotros que si no presentamos lo que el Señor quiere que presentemos delante de su tribunal, seremos humillados y avergonzados. Entendemos nosotros que si presentamos lo que el Señor quiere que presentemos, saldremos del tribunal de Cristo galardonados, premiados, recompensados con una serie de coronas que comenzamos nosotros a estudiar hace 15 días, hace 8 días no, porque estábamos regresando de Ibagué, haciendo la apertura formal de una obra de iglesia allí de plenitud, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Pero hace 15 días comenzamos nosotros a hablar de esto y hablamos acerca de la cantidad de coronas de las cuales habla la Sagrada Escritura. Habla de 6 diferentes coronas. Vimos solamente la primera. Esa corona se llama ¿cómo? Según el Salmo capítulo 103, regáleme el nombre ahí para iniciar, por favor. Esa corona se llama ¿cómo? Regáleme su nombre ahí en el chat, según el Salmo capítulo 103. Si es tan amable, muchas gracias. Según el Salmo capítulo 103. Regálame el nombre exacto. Lo único que hay que hacer es regalarme el nombre exacto. Según el Salmo capítulo 103. Es que es mejor cuando nosotros somos exactos. Es mejor cuando somos exactos. No, pues tiene que ver, claro. Corona de gracia tiene que ver, corona de salvación tiene que ver, corona de gracia tiene que ver, corona de salvación o de vida tiene que ver, corona de misericordia tiene que ver, corona de gracia y misericordia tiene que ver, corona de salvación o de justificación tiene que ver, pero no es el nombre exacto. Para eso usted sabe lo que le toca hacer. Le toca ir al Salmo capítulo 103, leer el versículo, extraer la frase y escribirla en el chat a manera de respuesta. Hágalo, por favor. Y me regala el nombre de esa corona. Porque es a partir del entendimiento de esa corona que usted va a ir entendiendo poco a poco las otras coronas. Entonces, hagamos un trato. Usted me regala el nombre exacto de esa corona y continuamos con la clase. ¿Cómo se llama? Muy bien, se llama la corona de favores y misericordias. Excelente. Así es. Así es. ¿Por qué usted escribió gracia? Porque explicamos hace 15 días que favor es lo mismo que gracia. Y cuando hablamos de favor, gracia o misericordia, estamos hablando de justificación, estamos hablando de salvación. Usted está en lo cierto, sí, pero la corona
se llama exactamente la corona de favores y misericordias. Esa corona es un obsequio. Esa corona realmente se la ganó Cristo, pero me la obsequió a mí. Se la ganó Cristo, pero la puso sobre mi cabeza. Por eso decimos que la salvación es por gracia, o por favor, o por misericordia. Muy bien. Esta corona es un obsequio. Ahora yo, ¿de qué manera respondo a este obsequio? Cuando a mí me regalan algo, mi comportamiento se transforma. Mi vida se torna agradecida. Mi vida se torna diferente, porque es un regalo, porque es un obsequio. Si yo entiendo la gracia transforma mi vida. Si yo entiendo la misericordia de Dios transforma mi vida. El entender la gracia me pone en acción, me pone en movimiento. El entender la misericordia me pone en acción, me pone en movimiento. El entender la corona de favores y misericordias hace que yo actúe, hace que yo haga algo. Muy bien, haga algo. ¿Qué es exactamente lo que yo tengo que hacer? Buena pregunta, ¿cierto? Que hablamos de las coronas y decimos que hay que servirle a Dios. Pero miren, Dios no deja nada en la Biblia a mi interpretación personal. A ver si me explico. Dios no deja nada en la Sagrada Escritura sin explicarlo, sin desmenuzarlo, sin escudriñarse, cosa que yo no termine interpretando las cosas a mi modo, a mi acomodo o según mi conveniencia. De manera que todo en la Sagrada Escritura está claramente explicado. Lo que usted encuentra en la Sagrada Escritura es revelación. Si es revelación, quiere decir que lo que está escrito en la Biblia, la temática de la Sagrada Escritura, está claramente explicada, claramente especificada en cada una de sus páginas. Si mi problema es la ignorancia, no es un problema de Dios, es un problema mío, porque todo está en la Biblia, pero yo soy ignorante. ¿Por qué soy ignorante si todo está en la Biblia? Buena pregunta, ¿no? Estaba yo diciendo, todo en la Biblia está explicado, todo en la Biblia está especi especificado. Decimos que hay 6 coronas, 6 diferentes tipos de coronas, y ya vimos la primera. Nos quedan 5. ¿De dónde saco que hay 6? De la Biblia. Quedan 5. ¿Cómo se llaman esas coronas? El nombre está en la Biblia. ¿Y qué es lo que yo debo hacer para ganarme cada una de las coronas? También está en la Biblia. Vamos a lo siguiente. En la medida en que vayamos encontrando cada corona, se nos va a ir diciendo qué es exactamente lo que yo tengo que hacer para ganarme esa corona. Es decir, un trabajo específico, una corona específica. Una labor específica, un premio específico. Los premios de Dios no me los gano, no los recibo haciendo lo que yo quiero, haciendo lo que me gusta, haciendo lo que me conviene. Entendámoslo desde este punto de vista. Usted va a algún lugar, usted necesita trabajo, en ese trabajo le dicen, le voy a pagar X cantidad de dinero. Usted, bueno, genial. Lo que tiene que hacer es específicamente esto. ¿Es así o no es así? ¿O acaso yo llego a un lugar, a un trabajo, a una oficina, donde sea, me dicen que me van a pagar tanto y yo digo, bueno, pero yo voy a hacer aquí lo que yo quiera. Yo voy a trabajar en lo que yo quiera, yo voy a rendir como yo quiera, yo voy a servir como yo quiera, yo voy a laborar como yo quiera y usted me va a tener que pagar lo que usted me prometió. No, porque la persona que me está haciendo la entrevista o la persona que me está contratando inmediatamente me van a decir, no, es aquí lo contratamos a usted para un oficio específico y le vamos a pagar un dinero específico por realizar ese oficio específico. ¿Es así o no es así como ocurre?
Desde la razón, desde la lógica, ¿es así o no es así? Claro que es así. ¿De dónde acá el cristiano ha entendido que el servicio a Dios yo me lo puedo inventar? ¿Sí? Que yo soy el que pone las condiciones, los reglamentos, que yo soy quien decide en qué consiste el servicio a Dios. A eso me dedico, en eso me ocupo y después le exijo a Dios que me pague lo que me debe. No, por eso dice la escritura que muchos serán humillados, muchos serán avergonzados. ¿Por qué? Porque muy seguramente no sirvieron, o si sirvieron, sirvieron como a ellos se les daba la voluntad. Sirvieron en lo que ellos querían, repito, a su modo, a su conveniencia. Entonces, más que revisar a continuación el nombre de las 5 coronas, vamos a revisar los 5 trabajos que hay que hacer para ganarse cada una de las 5 coronas. Y en eso consiste la clase de hoy. Revisar unas citas bíblicas, identificar cuáles son los 5 trabajos que yo tengo que hacer para ganarme cada una de las 5 coronas. ¿Cómo le parece lo que tenemos que hacer hoy? ¿Cómo le parece lo que tenemos que hacer hoy? Bueno, ok. Muy bien. Primero, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 25. Me avisa cuando ya. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 25. Dos personas más que me digan que ya están en esa cita. Una. Falta otra persona. Dos. Listo. Ok. En la medida en que usted va leyendo el versículo, usted va identificando el nombre de la corona y usted va identificando el trabajo que tiene que hacer para ganarse esa corona. La labor que tienen que hacer para ganarse esa corona. Recuerde que las coronas serán repartidas después del juicio en el bemá de Cristo. Y recuerde que el bemá de Cristo es inmediatamente después del arrebatamiento. El orden de los factores en su cronología es el arrebatamiento, después el bemá o tribunal de Cristo, después la entrega de las coronas. Pero cada corona va a ser entregada de acuerdo a si se realizó el trabajo específico que el Señor estaba requiriendo para recibir la corona. Ok, el versículo 25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Identifique por favor el nombre de la corona, regáleme el nombre de la corona ahí en el chat, sea tan amable. ¿Cómo se llama la corona? Escríbalo ahí en el chat, por favor. La corona se llama, muy bien, corona incorruptible. Incorruptible. Ahora, si la corona se llama corona incorruptible, ¿con qué tendrá que ver una corona incorruptible? Como la palabra misma lo indica, incorrupción es lo contrario a la corrupción. La corrupción tiene que ver con qué? Con corromper. Está hablando de una persona corrompida. Una persona corrompida es una persona corrupta. Lo contrario es una persona incorruptible. O sea que no es corrupta. O sea que no es corrompida. Entonces aquí tiene que ver con qué, muy bien Natalia, tiene que ver con la conducta, tiene que ver con el comportamiento. Es más, ahí en ese versículo hay una palabra clave.
Esa palabra clave nos va a ayudar a entender en qué consiste el trabajo que tengo que hacer para recibir esa corona. Porque dice el texto, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Excelente, Estefanía. La palabra clave es abstinencia. Abstinencia. ¿Y con qué tiene que ver la abstinencia? Pues la abstinencia, según el versículo, primero entendámoslo desde la literalidad. El versículo 25 está hablando de un luchador, todo aquel que lucha, está hablando de un luchador. O sea, está hablando de un boxeador. Está hablando de un deportista. Ese deportista tiene que enfrentarse a otro, tiene que competir, va detrás de un premio, va detrás de una corona. La figura viene de el Imperio Romano, porque el Imperio Romano coronaba, más que medallas, coronaba, más que entregar medallas, entregaba coronas a los ganadores, entregaba coronas a los campeones. Esa corona significaba lo mismo que significa una medalla. Y habían coronas de diferentes materiales, de diferentes formas, y el material y la forma señalaba al que había ganado, o al que había quedado de segundas, o al que había quedado de terceras. Este va detrás de la corona, este luchador va detrás de la medalla, pero él sabe que para llegar ese día a enfrentar a su contendor, él tiene que pasar por un entrenamiento, ¿cierto? Y que en ese entrenamiento le va a tocar abstenerse de un montón de cosas. ¿Con qué tiene que ver la abstinencia en el caso del luchador? ¿Con qué tiene que ver? No de qué le toca abstenerse, sino con qué tiene que ver. ¿Cuál es el concepto? No de qué tiene que abstenerse, sino en qué consiste el concepto. ¿Por qué tiene que abstenerse un atleta? ¿Por qué tiene que abstenerse un futbolista? ¿Por qué tiene que abstenerse un basquetbolista? ¿Por qué tiene que abstenerse un deportista de alto rendimiento? ¿Por qué? Piénselo, analícelo y responda, por favor. Y la pregunta es para todo el mundo aquí. Gracias. No, estamos hablando del atleta, estamos hablando de un luchador, estamos hablando de un boxeador, estamos hablando de un futbolista, estamos hablando desde la literalidad. Lo último que nosotros hacemos en la interpretación es espiritualizar. Eso es lo último que toca hacer. Primero lo entendemos desde la imagen que Pablo está usando, el que lucha, porque dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. ¿Cómo así? Abstenerse. Abstenerse tiene que ver con no hacer. Muy bien, Natalia. ¿Sí? Abstenerse tiene que ver con no hacer. Abstenerse, no hacer. Me abstengo de eso más bien, no hacer. ¿Qué es un ayuno? Abstinencia. ¿Abstinencia de qué? De alimentos y de cualquier otra cosa. Quiere decir, no voy a comer, está en ayuno. No hacer, no ingerir alimento. Eso es abstinencia. Y la abstinencia tiene que ver con un montón de cosas, no solamente con la comida. En el caso del atleta, ahora sí, el atleta tiene que abstenerse de alcohol. Porque si el atleta se la pasa ya metido en las rumbas, entonces tiene que abstenerse de trasnochar. Y si el atleta se la pasa en la promiscuidad, entonces tiene que abstenerse de las mujeres. Y si el atleta se la pasa fumando, daña sus pulmones. Tiene que abstenerse del tabaco. O también tiene que abstenerse de la grasa. Y tiene que abstenerse de las harinas. Y tiene que abstenerse de los azúcares. Es decir, no hacer. Es decir, no consumir. Es decir, no permitir. Es decir, eso no va conmigo. Es decir, no vuelvo a hacer eso. Es decir, eso ya no más conmigo. Es decir, un alto en el camino. Es decir, un giro de 180 grados. Con todo eso tiene que ver la abstinencia en el caso del atleta.
Porque al atleta le toca entrenarse al menos 2 veces al día. Desayuna, va y entrena. Almuerza, duerme, va y entrena. Y a veces hasta 3 veces. Después de la cena, en la noche, va y entrena. Después a dormir. 2 y hasta 3 veces al día tiene que entrenarse el atleta. ¿Para eso qué le toca hacer al atleta? Para eso le toca disciplinarse, claro que sí. Disciplinarse, claro que sí. Y dentro de la disciplina que ejerce sobre sí mismo, le toca abstenerse. Ok. Ahora mire lo que dice el versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo, ahí sí lo está espiritualizando. Es espiritualizando. Para entender un versículo, usted primero lo literaliza. Cuando ya lo ha literalizado y lo ha entendido desde lo literal, pero cuando lo ha entendido bien, porque el afán no queda sino el cansancio, ahora sí usted lo espiritualiza. Al espiritualizarlo, usted se lo aplica, se lo pone encima. Si ya entendió la imagen del atleta, ahora en el versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo. Mire que en el versículo 25 está hablando de un atleta, un tercero. En el versículo 27, Pablo está hablando de él. Y está diciendo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Mi cuerpo es siervo. Mi carne es sierva. Golpeo mi cuerpo, lo someto. Muy bien. No dejo que mi carne haga lo que mi carne quiera hacer. Me abstengo de los deseos de mi carne. Me abstengo de convertir en realidad los deseos de mi carne. Aquí está hablando de qué, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Y mire que dice, lo pongo en servidumbre. O sea que golpear el cuerpo, abstenerse de los deseos de la carne, es servidumbre, o sea, es servicio. Y ese es el servicio que es coronado. Y esa corona se llama la corona incorruptible. En una sola palabra, en una sola palabra, eso de golpear el cuerpo, ¿a qué se refiere? Eso de poner en servidumbre a la carne, ¿a qué se refiere? Eso de abstenerse, ¿a qué se refiere? Usted puede comenzar a usar sinónimos como lo está haciendo Germán, comience a hacerlo, hasta que llegue al concepto, por favor. Germán dice doblegar, muy bien, ya sabe que tiene que ver con la carne. Someter, muy bien, ya sabe que tiene que ver con la carne. Sometimiento y obediencia, ya sabe que tiene que ver con la carne. Controlarse, ya sabe que tiene que ver con la carne. Dominar, ya sabe que tiene que ver con la carne. Todos esos conceptos pertenecen a un mega concepto en la Sagrada Escritura. Esos son sinónimos. Pero ¿cuál es el concepto? ¿Qué se va viendo en la medida en que yo domino mi carne, gobierno mi carne, controlo mi carne? ¿Qué se va viendo en la medida en que yo dejo que sea mi espíritu el que controle y no mi carne? ¿Qué se va viendo en la medida en que mi carne quiere hacer determinada cosa? Por ejemplo, regresando al concepto del atleta, mi carne quiere alcoholizarse, no. Mi carne quiere llenarse de tabaco, no. Mi carne quiere la promiscuidad, no. Mi carne quiere la mentira, no. Mi carne quiere la pereza, no. Mi carne quiere esto y esto y esto y esto, no. ¿Cómo se llama eso? Cuando le digo no al pecado y le digo sí a Dios. No al pecado. No a las obras de la carne. En una sola palabra. En un solo concepto. ¿Cómo se llama eso? Tiene que llegar. En la medida en que usted va llegando, vamos pasando a la otra corona. O sea que la demora es suya. Gracias. ¿Cómo se llama eso? No, no. Está dentro, pero el concepto es otro. La Biblia habla mucho de eso.
Todo lo que usted está diciendo es cierto, pero está dentro del concepto al cual nosotros tenemos que llegar. Germán, excelente. Muy bien. Así se llama. Se llama santidad. Santidad. Santidad, sí. ¿El Señor va a coronar la santidad? Sí. Luego, la santidad de servicio a Dios, pues, ¿cómo no? ¿Por qué la santidad es servicio a Dios? A ver, por lo siguiente. ¿A mí de qué me sirve predicar a un Dios que no vivo? Predicar a un Dios que no experimento. ¿A mí de qué me sirve decirle a los demás que Dios les puede cambiar la vida cuando me ven a mí con una vida no cambiada? Yo voy hablando de transformación. Mi vida sigue siendo la misma. Hay dos sermones que la gente lee. Hay dos sermones que deben entrar en contacto con las personas. El sermón que sale de mi boca y mi conducta, mi comportamiento. La conducta es un sermón. El comportamiento es un sermón. Solamente mire cómo actúa ese hombre, solamente mire cómo actúa esa mujer. Y de acuerdo a su comportamiento usted va a decir, es valedero lo que habla con su boca. O de acuerdo a su comportamiento usted va a decir, no le creo ni media palabra de lo que me dice. Su conducta está demostrando todo lo contrario. Ese sermón que yo predico con mi conducta hace que las personas quieran conocer de Dios, se acerquen de Dios, se conviertan a Dios. De modo que el cambio, la transformación, sí es servicio a Dios. El dominarse, el doblegar, el someter la carne, sí es servicio a Dios. La abstinencia de las cosas de este mundo, sí es servicio a Dios. Porque gracias a eso, las personas vienen a Cristo. Gracias a eso, Dios va quedando bien. Dios no va quedando en vergüenza. Revise usted el comportamiento de las personas que están alrededor suyo. Si es buen comportamiento, lo que sale por su boca tiene peso, tiene autoridad. Si no es buen comportamiento, puede irse en sermones, en predicaciones, en enseñanzas, y no le voy a creer absolutamente nada. Pero lo que le estoy diciendo es la verdad. Lo que me está diciendo con la boca es la verdad. Pero lo que me está diciendo con su comportamiento es una completa mentira. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo con los labios predica, pero su comportamiento deja mucho que desear. El santificarse, el dejar de hacer lo malo, el romper con el viejo hombre, el romper con el pecado, el romper con las obras de la carne, el abstenerse de las cosas de este mundo, el controlarse, el dominarse, eso se llama santidad, eso se llama santificación y es galardonado por Dios con una corona que se llama la corona incorruptible. Ahora, cuando la Sagrada Escritura dice que delante del tribunal de Cristo muchos cristianos serán juzgados y después del juicio serán avergonzados y humillados, sean avergonzados y humillados en este caso, ¿por qué? Que son cristianos que no cambiaron su conducta, no se modificó, su forma de hacer las cosas es la misma forma mundana, mediocre, hipócrita, oculta de hacer las cosas. A nuestro Dios no lo podemos engañar. Yo puedo ser una fachada delante de usted y puedo ser un demonio cuando usted no está presente. Pero a nuestro Dios yo no lo puedo engañar porque siempre estoy presente ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios yo no tengo una vida pública y una vida privada. Toda mi vida es pública porque los ojos de Dios me escudriñan completamente. Dios me conoce. Delante de ese tribunal yo no lo voy a juzgar a usted, usted no me va a juzgar a mí.
Delante de ese tribunal todos nosotros seremos juzgados por Cristo, por los ojos de Cristo, y sus ojos son como llama de fuego, dice Apocalipsis capítulo 1. De modo que entienda usted las dos caras de la moneda. ¿Quién será humillado? ¿Quién será avergonzado? Ese que profesó ser cristiano, pero pues nunca cambió. Ahora nunca cambió y sin embargo fue salvo. Claro que sí fue salvo. ¿Por qué fue salvo? Acuérdese siempre de la primera corona. La corona de favores y misericordias. La corona de la gracia. Recuerde que Cristo la ganó y me la obsequió. Es por gracia. Es un regalo. De ahí en adelante yo debía haber entendido primero que yo debo cambiar. Yo debo ser una persona completamente diferente. Yo le debo mi vida a Cristo. Toda mi reverencia y toda mi pleitesía al Señor Jesucristo. A nadie más. A nadie más. En cuanto depende de mí, debo estar en paz con todos los demás. Pero por testimonio. Por testimonio. Ni siquiera por darle gusto a los demás, sino por puro testimonio para que el nombre de Cristo no quede en vergüenza. De ahí en adelante yo debí cambiar, debí ser transformado, santificado. Recuerde que la santificación tiene que ver con apartado de y apartado para, o sea que la santificación se nota, es un apego a Dios, es un apego a las cosas de Dios, es un apego a todo lo relacionado con el Espíritu Santo. Si a mí me tienen que rogar para que yo haga lo de Dios, estoy frito. Si me tienen que rogar para que yo me acerque a Dios, estoy frito. ¿Estoy frito en qué sentido? Pues que esa corona yo no la he ganado. Esa corona no es para mí. Y recuerde usted que las coronas representan autoridad que va a ser ejercida sobre ciudades en el periodo que se conoce como el milenio. Eso lo vimos hace 15 días. Y esa entonces del grupo de las 5 coronas que faltan por estudiar, es la primera corona. ¿Cómo le parece esta primera corona? ¿Cómo le parece esta primera corona? Antes era un viejo grosero y ahora sigue siendo el mismo viejo grosero con una Biblia debajo del brazo. No, pues no hay cambio. Antes era un viejo morboso, ahora sigue siendo el mismo viejo morboso con una Biblia debajo del brazo. Ahora sigue siendo un viejo morboso que le dice a todo el mundo Dios le bendiga. Pues sigue siendo el mismo viejo morboso. ¿Sí? Es la transformación la que será premiada. Es la transformación la que será premiada. Usted me dice importante, maravillosa, muy importante, anhelada, maravillosa, muy confrontadora. Estoy de acuerdo contigo, Natalia. Muy confrontadora, la verdad. Muy confrontadora. Ese tema del cambio, ese tema de la transformación, es una cosa obligatoria en la vida de cada cristiano. Dárselas uno de que 100% uno está cambiado, 100% uno está transformado, 100% uno es perfecto. No. Al menos en mi caso, no. Y en el caso de ninguno de los que están acá, no. No. Nosotros vamos en el proceso, vamos en la tarea, vamos en el oficio de hacerlo. Pero que ya lo hayamos alcanzado, que ya lo hayamos logrado, no. Sin embargo, nos esmeramos por lograrlo. ¿Pero por qué? Mire, es que tiene que ser así. Tiene que ser así. Eso es como cuando al muchacho se le sirve algo en el plato que no le gusta. La verdura, la lechuga, la cebolla, la legumbre. Y entonces se le dice, cómaselo. No, no quiero, cómaselo. No, no quiero. Pero usted después le señala un postre, un dulce, una fruta, algo que sí le gusta. Le dice, mire lo que le tengo. Uy, eso sí quiero. Ok, se lo entrego. Después de que se coma la legumbre, después de que se coma la cebolla, después de que se coma la ensalada, después de que se coma eso que no le gusta. Entonces el tema de la santidad es complejo
Es un trabajo arduo, difícil, porque es de todos los días y a toda hora. Y Dios sabe que es complejo, y Dios sabe que es un trabajo, y Dios sabe que es un trabajo arduo, y por eso, por hacerlo, me promete una corona, que viene siendo el dulce, después de que yo me como la legumbre. ¿Quién me lo está entendiendo así? ¿Por qué cambio? Por muchas razones. Una de ellas, la que más me motiva, bueno, es que el cambio tiene premio. Es que el dejar de ser aquel hombre tiene premio. Es que el dejar de ser mundano tiene premio. Es que el dejar de ser un impío tiene premio. Es que el cambiar la conducta, el comportamiento, el transformar la vida, pues tiene premio. Es que el apegarme a Dios tiene premio. Es que el dejar de ser mentiroso tiene premio. El dejar de ser chismoso tiene premio. El dejar de ser adúltero, fornicario, tiene premio. El dejar de ser ladrón, corrupto, engañador, tiene premio. Entonces, ¿qué me motiva? El premio. Claro, me motiva el premio. El cambio en sí, no, el cambio en sí es difícil, el cambio en sí es complejo, el cambio en sí es cansón. Pero cuando yo me acuerdo que hay un premio, yo abro la boca y me echo la cucharada de pepinos o de cubios o de chuguas o de ibias. Alguno dirá, bueno, pero aquí les estoy tratando de señalarle algo que a usted le pongan en un plato y que usted diga, no puedo con eso. No puede con eso, pero le toca comérselo. Y resulta que le van a pagar por comérselo. Entonces me lo como, aunque no me guste. Porque es que uno cambia hasta un punto y de ahí para adelante uno comienza como a negarse al cambio. Hay cosas que uno cambia muy fácilmente, hay cosas que uno deja muy fácilmente. De ahí en adelante uno comienza a decir, bueno, pero esto no. Y Dios está diciendo, no, eso también lo tiene que dejar de hacer. Eso no lo puede seguir haciendo. Señor, pero yo ya cambié esto y lo otro y lo otro y lo otro. Genial. Ahora le toca cambiar lo otro. Cambiar lo que hace falta. Y recuerde que hay premio. Y entre más cambio, más premio. Y entre más transformación, más premio. De eso se trata. Esa es esta corona. La corona incorruptible. La que me convierte en alguien incorruptible. Es decir, sin corrupción. La que me convierte en alguien no corrompido por este mundo, sino alguien incorruptible. Es decir, que el mundo viene y tienta y yo, no, Señor. Es decir, me abstengo de eso. Esta es de las 5, la primera. Ok, muy bien. Pasemos a otra. Pasemos a otra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19 y 20. Me avisa cuando ya una persona, alguien más ya llegó. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 19 y 20. Listo. Dice estos versículos. Recuerde, primero la lectura, comprensión de lectura, literalizamos y de últimas espiritualizamos. En eso consiste. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Gracias. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Versículo 20. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y gozo. Hay una palabra que aparece tanto en el versículo 19 como en el versículo 20.
encuentre esa palabra y así se llama esa corona. ¿Cómo se llama la corona? ¿Cómo se llama la corona? Hay una palabra, hay un concepto completo que aparece en el versículo 19 y también aparece en el versículo 20. ¿Sí? Un concepto completo. Cuando hablo de concepto completo es la misma palabra tal cual. Hay una palabra que aparece en el versículo 19 y la misma palabra así tal cual, sin variación aparece en el versículo 20. Búsquela. A ver, porque ¿cuál es nuestra esperanza? No, la esperanza aparece en el versículo 19, pero no aparece en el versículo 20. O gozo, la palabra gozo aparece en el versículo 19 y se aparece en el versículo 20. O corona de que me gloríe, no, el gloríe aparece en el versículo 19, pero ya en el versículo 20 se habla de gloria, que es una cosa diferente. La palabra, el concepto que aparece en el versículo 19 y después aparece en el versículo 20 así tal cual sin modificación, es la palabra gozo. Gozo. La corona se llama la corona de gozo. Así se llama, la corona de gozo. ¿Será entregada cuándo? En el tribunal de Cristo. ¿Cuándo ocurrirá el tribunal de Cristo? Después del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuándo ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia? En cualquier momento. Estamos a la expectativa de eso. Muy bien. Y en los versículos 19 y 20 no solamente aparece la mención de una corona y no solamente aparece el nombre de la corona, sino que al mismo tiempo usted encuentra la obra, el trabajo o el oficio que hay que hacer para ganarse la corona de gozo. ¿Cuál es el oficio que hay que hacer? Después de que pregunta Pablo, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? En la otra pregunta dice, ¿no lo sois vosotros? Vosotros. Esa corona se refiere a vosotros y después aclara que esa corona la va a recibir delante de Dios, nuestro Señor Jesucristo, en su venida. Y después le dice a los tesalonicenses, porque le está hablando a los tesalonicenses, versículo 20, vosotros sois nuestra gloria y gozo. O sea, ustedes, tesalonicenses, representan nuestra corona de gozo. No es el testimonio, porque la corona de testimonio, ¿cómo se llama? Ah, bueno, dependiendo Pepe a qué se refiere con testimonio, ¿sí? Dependiendo Pepe a qué se está refiriendo con testimonio. Porque en la primera corona estamos hablando del testimonio, el cambio, el comportamiento, el ser diferente, el ser distinto. Entonces, antes de pasar a cuestionar, pues a qué se está refiriendo. ¿Cierto? Aquí está hablando de qué. ¿De qué está hablando específicamente? ¿De qué? Ustedes son mi corona. Ustedes tesalonicenses son mi corona. Y luego, ¿qué hizo Pablo con los tesalonicenses? Porque le dice, ustedes son mi corona. Pablo le está hablando a la iglesia de Tesalónica, a los hermanos de Tesalónica, a los cristianos de Tesalónica, pero le está diciendo a ellos, ustedes son mi corona, ustedes representan mi corona que me será entregada, ahí lo dice el versículo 19, delante de nuestro Señor Jesucristo, cuando esté delante de mi Señor Jesucristo, o sea, delante de su tribunal. ¿Cómo se llama esa corona? ¿Cómo se llama esa corona? O a quién, o ya sabe cómo se llama, perdón, ¿a quién se le entrega esa corona? ¿A quién? Es la corona que se le entrega al, al. Solamente piénselo. No, porque es que servicio, a ver, servicio es la primera corona, servicio es la segunda corona, servicio es la tercera corona, servicio es la cuarta corona y servicio es la quinta corona. Aquí lo que se está especificando es cuál servicio, primera corona, el cambio, la transformación. Ah, bueno, esa es la corona incorruptible. Ahora, servicio a la segunda corona, pero ¿cuál servicio?
Eso es lo que estamos nosotros definiendo. Definiendo. Ustedes son mi corona, le dice Pablo a los tesalonicenses. Bueno, muchas cosas de las que ustedes están diciendo son correctas, pero como nos suele pasar, tenemos que llegar al corazón del asunto. Porque es que usted acuérdese que los tesalonicenses eran unos paganos, unos gentiles, y el apóstol Pablo fue a Tesalónica, y el apóstol Pablo hizo lo que usted dice, que lo que usted está diciendo ahí que es correcto. El apóstol Pablo fue y sirvió, el apóstol Pablo fue y predicó, el apóstol Pablo fue y evangelizó, el apóstol Pablo fue y dio testimonio, todo eso está incluido. Pero Pablo hizo todo eso con el fin de podérselos ¿qué? Con el fin de poderlos, ahí viene un concepto, para Cristo, para Dios, para el reino. Ahí apareció muy bien. Es que Pablo fue a Tesalónica otra vez. Y Tesalónica estaba lleno de paganos, estaba llena de impíos, estaba llena de gente en tinieblas, gente que no conocía de Dios. Y Pablo fue ahí, lo que usted dice, le sirvió, predicó, evangelizó, dio clases, dio testimonio, hizo una cosa, hizo la otra, pero ¿con el fin de qué? Con el fin de ganarlos para Cristo. Esta es la corona que se le da al ganador de almas. Ganador de almas. Ojo, ganador de almas. Porque es que puede ser que yo predique acá, predique allá, predique acá, predique allá, predique acá, predique allá, predique acá, predique allá, predique acá, predique allá. Lo he dicho muchas veces y lo sigo diciendo. Predique acá, predique allá, predique acá, predique allá, predique allá, predique acá. Y cuando hacemos el análisis, bueno, ¿cuál es el resultado de toda esa predicación? Y resulta que de toda esa predicación, de toda esa labor, de todo ese oficio, de todo ese cansancio, de todo ese desgaste, no se ha ganado a nadie. ¿Cuál es el objetivo de la evangelización? Ganar almas. ¿Cuál es el objetivo de sembrar la semilla que es el evangelio? Ganar almas. Ahora usted me dirá, sí, pero es que parte de la semilla cayó junto al camino y ahí no dio fruto. Parte de la semilla cayó entre piedras y ahí no dio fruto. Parte de la semilla cayó entre espinos y ahí no dio fruto. Claro, pero usted sabe yo que le responderé. Le responderé que otra parte de la semilla cayó en buena tierra. Entonces sí, no todos a los que uno evangeliza, no a todos los que uno evangeliza van a resultar ganados o convertidos. Pero decir que yo evangelicé a un montón de gente y no gané ni uno, es ir en contra de lo que aparece en la parábola del sembrador en los evangelios. Porque claramente en la parábola del sembrador dice, está bien, parte de la semilla cayó junto al camino, ahí no le va a dar fruto. Y otra parte cayó junto al camino, ahí no le va a dar fruto. Y otra parte cayó entre espinos, ahí no le va a dar fruto. Pero, ¿y dónde está la otra parte que se dio fruto? Porque dice que parte de la semilla cayó en buena tierra y produjo fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. Que por donde usted lo mire serían 4 diferentes terrenos o 6 diferentes terrenos. Si son 4 terrenos, en 3 no dio fruto, pero en uno sí. Si son 6 diferentes terrenos, en 3 no dio fruto, pero en 3 sí. O sea, mitad y mitad. Si son 4, en 3/4 partes no dio fruto, pero en una parte sí dio fruto. Como quiera que sea, por donde usted lo mire, por donde usted lo analice, da fruto. ¿Y en qué consiste el fruto? El fruto consiste en un alma ganada para Cristo. Esta corona se la lleva más allá de que hablar del que evangeliza. Aquí estamos hablando del que a través de la evangelización gana almas para Cristo. Es la corona que se le da al ganador de almas. Es más, revise conmigo la terminología de los versículos. Dice, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Y después dice, ¿no lo sois vosotros? Como diciendo, es que esa corona de gozo son ustedes. Y son ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida.
delante. Quiere decir que los que yo gané para Cristo van a estar conmigo como prueba, como testimonio, cuando yo esté siendo juzgado delante del tribunal de Cristo. Y esos que van a estar conmigo como prueba, como testimonio de almas ganadas, cuando yo esté siendo juzgado delante del tribunal de Cristo, ellos representan mi corona, que se llama la corona de gozo, que representa autoridad que será ejercida sobre ciudades en ese periodo llamado el milenio. Es la corona del ganador de almas. El apóstol Pablo dice, mi corona son ustedes. Es decir, yo los gané para Cristo. A través de la evangelización, la predicación, el testimonio, la oración, el ayuno y todo lo que hizo, sí, claro que sí. Sí, pero el concepto como tal es ganar almas para Cristo. Yo los gané a ustedes. Muy bien. ¿Cómo le parece esta corona llamada la corona de gozo, que se le va a entregar únicamente al ganador de almas para Cristo? Al que lo sacó de las tinieblas, al que lo sacó de la ignorancia, al que lo sacó del mundo, al que lo sacó de las garras del diablo, al que lo sacó de la muerte. Hay ese instrumento que fue utilizado por el Señor para sacar a la gente de donde estaban para recibir una corona de gozo. Analícelo, ya será lo último que le estoy preguntando, analícelo y dígame cómo le parece la corona de gozo. Ahora aplíqueselo a su propia vida y dígame usted y esa corona de gozo, ¿cómo van? Recuerde que no es la corona que se le da aquí a aquel que bla, 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 bla por acá, 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 sino la corona que se le entrega a aquel que sacó el alma del infierno, que sacó el alma del reino de las tinieblas, que ganó el alma a través del bla, 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 bla. Haga el análisis y regáleme su respuesta, por favor. Gracias, yo espero. La corona de gozo, la que se le entrega al ganador de almas, más que al evangelista, ¿no? Al ganador de almas, más que al predicador, al ganador de almas, más que al que dicta clases, al ganador de almas, al ganador de almas. Por regálame su respuesta, ya lo último que estamos haciendo, ya tenemos las 6:58, entonces ya es lo último que estamos haciendo con el fin de respetar el horario. Maravillosa y nuevamente muy confrontadora con respecto a mi verdadero servicio compartiendo el Evangelio de Cristo. Bien, hay que ser bien diligentes, eficaces y testimonio con la ayuda de el Santo Espíritu de Dios. Es de persistencia, paciencia, amor, perseverancia y mucho compromiso. Agradezco a la persona que un día me habló, predicó el Evangelio y el Espíritu Santo sigue haciendo la obra en mí. Muy bien, porque esa persona que me ganó a mí, y que ganó a otros, que se ha ganado, que se está ganando. ¿Sí se da cuenta? Es que si yo estoy en Cristo es porque alguien me ganó. Si usted está en Cristo es porque alguien lo ganó. Ninguno está en Cristo a menos que otro lo haya ganado para Cristo. Si yo lo entendiera, rápidamente me convertiría en un ganador de almas. Pero a veces yo digo, ¿y por dónde es que yo predique la palabra de Dios así nadie crea? No, eso no es cierto. No, eso no es cierto porque es que el objetivo de la predicación es ganar el alma. Aparte de otros objetivos, pero el objetivo de la predicación es ganar el alma de la persona. Lo importante es que yo predique todos los días. No, pero si usted está predicando todos los días y no se gana una sola alma, tiene que revisar lo que está predicando. Porque si está predicando sola psicología, humanismo, positivismo, pues obvio, eso no gana almas. Pero el Evangelio sí gana almas. Es un proceso poquito a poco voy adelante. Sí, hermanita Marta León, es un proceso. Pero, pregunta, ¿en qué momento a nosotros se nos va a juzgar para entregar coronas o para entregar vergüenzas? En el momento del tribunal de Cristo. Ese momento del tribunal de Cristo ocurre ¿cuándo?
inmediatamente después del arrebatamiento. ¿Cuándo ocurre el arrebatamiento? Esa pregunta se la dejo a usted. ¿Cuándo ocurre el arrebatamiento? En cualquier momento. Como ocurre en cualquier momento, yo en este preciso momento, yo tengo que disponerme a convertirme ya, inmediatamente, sin demora, en un ganador de almas. O sea, yo no puedo esperar a mañana. Porque si digo, no, mañana y el Señor viene esta noche, ¿sabe lo que sigue después del arrebatamiento? Y todos compareceremos, quiera o no quiera. Nos van a parar allá delante del trono de Cristo y vamos a ser juzgados por lo que hicimos mientras que estábamos en este cuerpo. Excelente, Marta León. Es un evangelista ganador de almas. ¿Cuál es el objetivo de la evangelización? Ganar almas. ¿Cuál es el objetivo de la predicación? Ganar almas. Las almas tienen que ser ganadas. Mire, ¿sabía usted que hay mucha gente conocedora de Dios, pero que no ha sido ganada para Cristo? ¿Sabía usted que hay mucha gente que tiene versículos bíblicos en la cabeza, pero que no ha sido ganada para Cristo? Hay mucha gente que pasó por iglesias y todavía están en iglesias, quizás como un ritual, como una tradición, como una costumbre, ahí, pero no han sido ganados para Cristo. Aunque por iglesias han pasado, pero no han sido ganados para Cristo. Porque yo estoy hablando de trasladarlos de las tinieblas a la luz. Trasladarlos de lo movedizo a lo firme, a la roca sólida, que es Cristo, que es el Evangelio. De eso me he podido dar cuenta. Es decir, cuando vino Cristo a mi vida, cuando yo fui ganado para Cristo y comenzó a venir el Evangelio, yo pensaba que el Señor Jesucristo me iba a usar por allá entre los incrédulos, los impíos, por allá de unas regiones bien apartadas, que no conocían absolutamente nada de Dios. Y hoy yo me doy cuenta que el Señor me ha usado durante todos estos años es entre los que dicen saber y no saben, entre los que dicen que estudiaron y no saben, entre los que dicen que se prepararon teológicamente y no saben, entre los que dicen yo llevo 20, 30 años en una iglesia y no saben, entre los que dicen yo no tengo nada más que aprender. Esto me lo confesó una persona. Llegué a un momento de mi vida, dijo esa persona, en donde ya había leído la Biblia, ya había escuchado todos los sermones eran repetitivos y dije yo, ya sé todo de Dios y no tengo nada más que aprender. Dice, hasta que llegué a ese ministerio y en ese ministerio me di cuenta lo analfabeta, teológicamente hablando, que yo era. Y créame, no es un ministerio que yo hubiese escogido al principio. La verdad me hubiese gustado más estar por allá predicando entre los indios, entre los negros, entre los indígenas, entre la gente sin Dios, gente de otra costumbre, por en otro lugar. Pero cuando Dios decide, no, es que, mire, aquí dentro de las congregaciones, aquí dentro de los ministerios, aquí dentro de las iglesias, es donde está la falencia, es donde está la ignorancia, es donde están las tinieblas verdaderas. Las iglesias dicen, estamos en la luz. ¿Cuál luz? Cuando usted le revisa la cabeza a los cristianos que dicen que estamos en luz y están en tinieblas, ahí es donde se necesita. Y yo, Señor, de verdad tú quieres, pero eso es muy difícil. Y el Señor responde, y es que quiere que lo mande a hacerlo fácil. No, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Bueno, entonces para eso yo lo tengo. Y a eso nos hemos dedicado durante todo este tiempo. Ahora, ¿por qué hablo como hablo? Porque le hablo la mayoría de las veces a gente conocedora. ¿Cómo quiere que le hable a una persona conocedora?
Lógicamente no le voy a poder hablar como si le estuviera hablando a una persona que no conoce. Usted me ha visto evangelizando. Usted me vio en las novenas. Usted me vio en los eventos del año pasado y me verá en esos eventos. La predicación es distinta porque es gente incrédula, gente religiosa, gente que adora a santos. ¿Cómo les hablo? Toca de otra manera, dulce, amable, rompiendo el hielo, con ese plus del cual hemos hablado, con esa chispa, ¿sí? A ellos, a ellos. A ellos toca hablarles en términos de pajaritos, miel las aves del cielo, lirios, miel los lirios del campo. A ellos toca hablarles en términos de peces, de redes, de banquetes, de la mesa está servida. Pero, ¿en qué tono le hablamos a uno que conoce, a uno que dice que se las sabe todas, a uno que dice, yo llevo en la y usted no tendría nada que enseñarme? No es que yo no vengo aquí a dármelas de que sé más. Yo sencillamente estoy dictando una clase humilde y sencilla. Si se queda y escucha, a ver cómo le parece. Se quedó y escuchó la primera, se quedó y escuchó la segunda, la tercera, la cuarta y se quedó y escuchó todas. Y llegó a la conclusión de, definitivamente yo sí estoy en una ignorancia crasa. Todos estamos en esa ignorancia. Pero ese es el ministerio que el Señor ha definido sobre mi vida. Esta corona de gozo se la lleva el ganador de almas. El que utiliza el Evangelio para ganar almas. No solamente para ilustrar a las personas, sino para ganar a las personas. Rey de gloria, te damos gracias. Bendito Señor por tu palabra predicada hoy. Gracias, infinitas gracias, mi Señor. Tú eres Dios bueno, tú eres Dios potente y tú siempre nos das lo que nosotros necesitamos, Señor. Yo te doy gracias por este ministerio, mi Dios. Un ministerio muy rico en conocimiento, un ministerio muy rico en espíritu, Señor. Sin embargo, Señor Dios, un ministerio poco entendido. Un ministerio, mi Señor, más orientado al que dice que sabe, pero realmente no sabe. Y a través de ese conocimiento que vamos recibiendo, nos vamos enfocando en el que no conoce también. Porque hay que darle al uno, pero también hay que darle al otro. Yo te ruego, Señor, que ese sermón no se quede solamente ahí en un audio, en una grabación o en unas notas, sino que este sermón en el cual hemos hablado de 2 coronas trascienda, llegue lejos, impacte vidas, impacte personas, llegue a lo último de la tierra, Señor, como le enseña tu palabra. Que tomemos este link y lo compartamos con otras personas, Señor. Tu palabra no vuelve a ti vacía. Y tengo testimonios del solo hecho de compartir el link, las personas son ganadas, las personas son atraídas. Te doy gracias por esto. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y gracias a Dios. Amén.